propietarios y las utilizaban como casas destroyer o incluso las rentaban cobrando ellos pues el canon de arrendamiento. Con ese proyecto y llevada a cabo con éxito la primera etapa del plan de control territorial, se pasó a la segunda etapa, que era ya la intervención del Estado. O sea, el Estado iba a intervenir de manera permanente en las comunidades, porque en las estrategias anteriores de los otros gobiernos se llegaba, se golpeaba a estos grupos, pero se retiraba la fuerza del orden público y estos grupos volvían de nuevo a recuperar el territorio. Pues aquí la idea era mantener el control del territorio, generar una presencia del Estado, porque los grupos habían logrado sacar al Estado, a la institucionalidad, no solo en el orden público, sino en la administración de otro tipo de servicios. Habían casos, nos reportaron, que incluso ellos administraban la justicia, resolvían conflictos, es decir, se volvían la autoridad local, sustituyendo al Estado. Ya con la presencia del Estado en estas comunidades, con los servicios públicos, salud, educación, incluso deporte, recreación, se pasaba a la fase 3, que es cuando hubo lo que tú mencionas, ese bloqueo de la Asamblea Legislativa, de que percibiendo el éxito con el que se iba avanzando en este plan de control territorial, bloquearon un crédito de 109 millones que implicaba ya el equipamiento adecuado para las fuerzas del orden público, incluyendo en ese equipamiento un buque, o sea, un barco que iba a estar situado en las aguas del Golfo de Fonseca. Incluso hubieron, digamos, cierto tipo de ironías diciendo que para qué necesitaban un barco para ir a combatir las pandillas en Soyapango. Es decir, tratando de reducir la importancia que tenía el tema de control de aguas territoriales, porque sabemos que se están traficando drogas y otro tipo de ilícitos en las zonas costero-marinas, donde la Fuerza Naval nuestra no podía competir con algunas lanchas rápidas y otros medios que tienen los grupos organizados del crimen, y por eso es que se decía, hay una conexión entre el narcotráfico, el tráfico de personas con las pandillas, y tener este tipo de equipamiento va a servir para atacar el problema de raíz. Pero en fin, eso es, digamos, el origen de este plan. No se ha podido avanzar, nos quedamos en implementar la fase 3. Por supuesto, la pandemia pues nos puso en pausa en todo, y sin embargo, y no obstante estas condiciones de que el Estado y las fuerzas del orden público tuvieron que duplicar su capacidad de acción, porque además de atender el orden en las comunidades y la vigencia de la ley, tuvieron también que multiplicarse para atender la emergencia. Y eso pues es un reconocimiento tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada de este doble esfuerzo que han hecho durante este periodo de la pandemia. Sin embargo, logramos que en varios meses el reporte de homicidios por causa de la violencia generada por estos grupos llegara a 0. Es decir, cifras históricas, y lo que ha sido este reconocimiento de los medios internacionales es un reconocimiento del pueblo salvadoreño. Y por eso es que creo que vale la pena retomarlo, porque el pueblo es el que hace el reconocimiento, y por eso cada vez que se consulta cuál es la opinión sobre la gestión del presidente, mayoritariamente el pueblo le da su aceptación. Y como vicepresidente de la República, que he llamado, olvidémonos de que momentáneamente la Asamblea la ha agarrado inclusive con lo de la pandemia y con todo esto que se creen Corte de Cuentas, Ministerio de Salud, están jugando los papeles que constitucionalmente tienen otras instituciones, pero el tema del Plan Control Territorial, vicepresidente, ¿qué llamado le daría usted a los diputados? Porque en realidad el Plan Control Territorial debería de seguir, y está un poco complicado estarnos esperando a que entre una nueva asamblea. A quien no hay que darle tregua es a la delincuencia. ¿Qué llamado le haría a la asamblea, vicepresidente? Bueno, que ese préstamo que está pendiente de ser aprobado por la Asamblea Legislativa se retome. Eso se dio, como saben todos, hace varios meses, tanto que generó un empréstito en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo recuerdo haber estado en la reunión que tuvo el Consejo Directivo del banco aquí en El Salvador, que tenía ya varios años de reunirse,
como nosotros teníamos la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana, el banco se reunió aquí, tuvimos la oportunidad de compartir con los gobernadores y los directores y le agradecíamos en esa ocasión, por la vía del presidente del banco, el doctor Dante Mossi, todo el apoyo que nos estaban dando, porque justamente en ese momento se estaban discutiendo la aprobación del préstamo para la tercera fase del plan de control territorial y había tenido un apoyo favorable y unánime del banco. Lástima que acá pues no hubo la receptividad dentro del órgano legislativo para acompañar esa decisión del Banco Centroamericano de darnos ese crédito. Por lo tanto, el llamado sería pues a que reflexionen, que veamos que esta pandemia va a pasar, que esperamos salir fortalecidos como país, como sociedad de esta crisis y que uno de los requisitos es que haya esa buena voluntad de los órganos del Estado que tienen que asumir su responsabilidad y en este caso el llamado es el órgano legislativo para que revise esa tarea que está pendiente todavía. Ok, vicepresidente, vamos a pasar a la gráfica número 6. Este sería como un segundo tema importante de estos meses de gobierno que, como lo estaba platicando usted, vicepresidente, es la pandemia. Primero en esta gráfica, ya actualizado, la pandemia arrancó en China ya a finales de diciembre, vicepresidente, y aquí tuvimos el primer caso el 18 de marzo de este año, pero así está actualmente el mundo. Estos son los 10 países que tienen más casos y lastimosamente también más fallecidos. Ahí vemos como solo entre Estados Unidos, India, Brasil y Rusia hay más de 20 millones de los 34 millones que van ahorita en el mundo, con una parte bastante delicada. Vemos inclusive en Latinoamérica, porque aparte de Brasil, que es el tercer lugar, tenemos a Colombia en quinto, Argentina en sexto, Perú en octavo, México en noveno, cerca de nosotros realmente geográficamente. Y en la siguiente gráfica, Cristian, vamos a ver, pero cómo está El Salvador el día de hoy. Ahí vemos que estábamos en la posición 78 de casos reportados y también ahí a la par está, después de lo amarillo, los fallecidos. Realmente se ha logrado contener bastante la curva a pesar de todas las piedras y de tropiezo, pero este es como el segundo tema en importancia, que se vuelve el primero en el mundo, vicepresidente, porque no va a haber un solo país, gracias por la gráfica, no va a haber un solo país en el mundo que tenga crecimiento económico, vicepresidente. Entonces, la pandemia vino también pues a golpear un gobierno que venía con todo listo para implementar. Yo quisiera oír su opinión con respecto pues a la pandemia, desde que vino y cómo se ha dado el tratamiento. Bueno, tendríamos que enfocarla por lo menos de dos ángulos, del ángulo sanitario y el ángulo económico. En el ángulo sanitario, como tú dices, tuvimos el primer caso en los primeros quincenas de marzo, que se ubicó en el municipio de Metapán, y la reacción del gobierno y del presidente fue inmediata. Generar un cerco sanitario de 48 horas en el municipio donde nadie entraba ni salía hasta que se lograron generar todas las medidas sanitarias y de control, y eso permitió que tuviéramos durante todo un periodo bastante prolongado de tiempo total control sobre los casos. Desde luego venían muchos de los casos de personas que regresaban del país que venían contagiadas y el caso se fue multiplicando. Y los casos de contagio, el mayor número, pues no eran de carácter comunitario, sino, digamos, de personas que venían fuera del país. Ya una vez el virus entró a otros municipios y se extendió por el territorio nacional, la medida del presidente fue empezar a hacer las medidas de cuarentena y de cierre de actividades para evitar que el virus se expandiera. Muchos criticaron que eran medidas drásticas, draconianas. Se presentaron incluso recursos alegando violaciones de derechos humanos. Se trató de desnaturalizar el carácter de la medida, que era una medida de carácter preventivo, la limitación en la circulación de las personas y la movilidad que tenemos garantizada como un derecho fundamental, y se trató de decir pues que era una medida punitiva. Y eso es lo que hacía la diferencia, y por eso cuando algunos organismos de derechos humanos a nivel internacional alzaron la voz, hubo que explicarles de que no se trataba de una pena ni una sanción el limitar la libertad de una persona y concentrarla en un centro especial, sino que era una medida de prevención
con lo cual pues no se estaba alterando ni violentando el derecho, sino garantizando el derecho colectivo del resto de la población y de la sociedad. Yo creo que eso quedó claro. Los resultados los estamos viendo ahora. Como tú muestras, El Salvador es uno de los países, incluso que se ha citado como modelo y como ejemplo de la forma en que se trató esta crisis de manera inmediata, oportuna, y antes de que la crisis se multiplicara o se extendiera. Recordate que fuimos el primer país que cerró el aeropuerto para personas que venían de China, de otros 4 países, recuerdo Irán e Italia, que tenían ya casos bastante difundidos de esta enfermedad, de este virus, y por lo tanto todo este tipo de medidas restrictivas nos permiten ahora tener esos bajos índices de contaminación y de mortalidad. En la parte económica, pues por supuesto el impacto ha sido serio. Muchos de los negocios que estaban prosperando o empezando a desarrollarse han tenido que sufrir este impacto. La solución que ha planteado el gobierno ha sido salir al encuentro, auxiliarlos con programas. Se ha creado este fideicomiso que todos sabemos que desde Bandesal se va a plantear para atender a la pequeña, mediana y microempresa. Pero está pendiente, ¿verdad? Está pendiente por las mismas razones que ya conocemos. Lo mismo con AMIPE, se han establecido líneas para poder atender. Esperemos que los diputados entiendan que no le hacen un daño al gobierno manteniendo sin que se puedan distribuir estos fondos, sino que se le hace daño a la pobre población. Pero bueno, aparte de eso, que es un hecho pues que es palpable y notorio, como tú dices, el impacto económico es a nivel mundial. CEPAL anunciaba que para América Latina el promedio de crecimiento negativo va a ser de 9.1% en relación al PIB. El cálculo en El Salvador es entre el 7.5 y el 8 puntos en relación al PIB de crecimiento negativo. O sea, esos son impactos que vamos a tener que amortiguar. La misma CEPAL está dando lineamientos de cómo abordar el tema de la post-pandemia, o sea, cómo afrontar el periodo, el día siguiente, ¿no? Tener esa visión. Y aquí en El Salvador, pues también ya se están tomando estas medidas, estos estudios y proyecciones para ver cómo se logra hacer. De hecho, si usted ve, recientemente el ministro de Hacienda presentó una iniciativa sobre una nueva forma de tributación que no afecta a la gran masa de contribuyentes, que somos los que cargamos prácticamente con las finanzas del Estado, sino que hace una apelación al gran contribuyente, o sea, las empresas que tienen utilidades superiores al $500,000, para que con un 5% más contribuyan a crear un fondo que nos sirva para temas de seguridad, de asistencia económica, es decir, múltiples áreas que se pueden intervenir positivamente si logramos tener esa captación adicional. Vicepresidente, hay una persona, pues realmente nos va a gustar que usted nos aclare a los televidentes, dirige algo de derechos humanos a nivel internacional, o no sé qué será, usted nos explica, de apellido Vivanco, y también qué habrá detrás, porque si el presidente de la República se cambia el peinado, él pone un tuit de que por qué se peinó diferente, y cada cosa que ha pasado, aunque está pasando en el mundo, ahorita mismo Madrid está cerrado, Madrid está en 14 días donde la gente no tiene restricción a su movilidad. Pero este señor, no sé, al final, para que entendamos un poco qué es lo que hace él y qué cree usted como vicepresidente que hay detrás de esta intención del señor Vivanco. Pues a mí también me ha llamado la atención porque Juan Miguel Vivancos, ha sido reconocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos a nivel continental, de origen chileno, pero está basado en Washington, dirigiendo una organización, America's Watch, desde la cual siempre vimos que tenía una posición proactiva para poder defender los derechos humanos en nuestros países. Y sin embargo, de repente igual a mí me sorprendió cuando empezó a cuestionar primero las medidas estas que yo te comentaba. Yo creo que lo que sucede con él es que no tiene información veraz, y en un ánimo de protagonismo
o de salir siempre con una posición crítica frente a gobiernos que pueden estar violando derechos humanos, nos ha metido en esa lista, porque cuando él empezó a decir y hablar de la violación de derechos humanos para las personas que eran detenidas y remitidas a los centros de especiales para la recuperación y pasar la cuarentena, yo tuve que dar unas declaraciones en La Voz de las Américas y explicar el tema y decir pues que se trataba no de una medida punitiva, en cuyo caso sí hubiera habido violación al derecho humano de la libre movilidad, pero que no se trataba de pena, sino de evitar el contagio y era por lo tanto una medida preventiva. Yo creo que con esa aclaración el señor Vivanco se iba a quedar satisfecho. Sin embargo, volvió a la carga, siempre atacando al presidente Bukele, porque ya hay una narrativa de que el presidente Bukele es un dictador en ciernes, que es un autócrata y que tiene la intención de perpetuarse en el poder, y sacando de contexto una entrevista que yo di en un medio, decía que yo estaba trabajando para reformar la Constitución de manera que el presidente se quedara en el poder como lo han hecho otros presidentes en Sudamérica. Entonces le pedí a la persona que tiene contacto con él en El Salvador que le mandara la entrevista completa, porque él sacaba y ponía como ejemplo una frase mía fuera de contexto. Creí que con eso se había también resuelto, pero volvió a la carga. Volvió a la carga. Y ese tema de la Constitución ya lo vamos a platicar con varias gráficas, pero entonces como pero que tiene una obsesión con y lo el presidente bloqueó el presidente de tweet, y entonces yo creo que eso lo molestó más porque... Sí, pero todo el mundo tiene derecho de saber claro. quién te sigue y a quién sigues tú en una cuenta de Twitter. Pero en este caso lo que llama la atención es ¿por qué hay esta obsesión? Porque cuando él ha hecho declaraciones y ha dado citas, sobre todo de mis intervenciones, siempre ha sido descontextualizada, o sea, de formas parciales. Incluso la última, que yo creo que ahí ya era in extremis, ¿verdad? Y quedó en evidencia porque un periódico, un programa de opinión, Focus, me hizo una entrevista y en el promocional que ellos hacían sacaban unas expresiones también descontextualizadas, pero entendible porque ellos tratan de generar interés en la entrevista. Entonces él, a partir de ese promo, hizo una afirmación diciendo y sacando conclusiones que no tenían nada que ver con toda la entrevista. Entonces yo le contesté, le dije, mire, por lo menos tenga la honestidad intelectual de ver toda la entrevista y después opine. Pero se le salió, ahí sí, se le salió las orejas y el rabo, como decimos, porque con solo el proporcional ya estaba sacando conclusiones. No sé, a mí me gustaría pues que una personalidad como la de José Miguel Vivanco, que ha tenido una tradición importante en el campo de los derechos humanos, que tuviese más, que fuera más imparcial, más objetivo. Es más, yo lo invité a venir al país para que pudiera ver de primera mano y no lo que le dicen, porque mi impresión es que aquí hay grupos que sí tienen una agenda política, partidista, anti presidente Bukele, antigobierno, que son los que le alimentan de información, porque ¿cómo le pudo haber llegado ese promocional si no se lo enviaron de El Salvador? Claro. Entonces alguien se lo envió y él reacciona inmediatamente. Entonces yo pues todavía concediéndole el beneficio de la duda y de que está mal informado, lo invito a que venga, que se informe y que aquí, después de tener una visita, como se dice en esta materia, in loco, después de una visita in loco, él pueda sacar sus conclusiones, pero a partir de su propio conocimiento y constatación de la realidad y no de las noticias o los informes que le envían. Ok, como a veces dicen, vicepresidente, piensa mal y acertarás, porque es muy... o sea, él ha sido constante en criticar lo que va saliendo. Usted platicaba algo, vamos a poner la gráfica 8, Cristian, y porque esto también puso a revolucionar a la gente. Aquí está en el 8 de septiembre, dice Bukele, el presidente Nayib Bukele delega a Félix Ulloa a estudiar y proponer una reforma constitucional. Vamos a la gráfica 9. Y esto sí es bien interesante, aunque hay 3 gráficas más, aquí voy a hacer una pausa para escucharlo, vicepresidente, porque esta noticia es la prensa gráfica y ya sabemos pues, de la prensa gráfica, el diario de hoy, El Mundo inclusive, pues sería extraño verlo al revés, pero aquí vemos que dice:
La designación, yo quiero como analizar lo que dice contextualizando la noticia, vicepresidente El Salvador, dice, la designación del vicepresidente Félix Ulloa para reformar la Constitución puede considerarse como inconstitucional según abogados constitucionalistas. Ahorita quitémosla antes de ponerlas. La siguiente, Cristian. Y yo le quiero hacer como dos preguntas, vicepresidente. En primer lugar, a estas personas, ¿quién les dio un título de abogados constitucionales? O sea, pregunto yo, es porque si yo leo también la Constitución, ¿ya seré constitucionalista o no sé? Y luego, para que le quede claro a la gente, porque yo sé que lo ha explicado usted, vicepresidente, la designación, o sea, yo he ido a seminarios de FUSADES y de la UCA donde hablan en estos años anteriores de reformas, posibles reformas constitucionales, pero si el presidente quiere que usted, que es un abogado con una trayectoria muy notable, inclusive en materia constitucional, se encargue de ver las posibles reformas de la Constitución, solo eso es inconstitucional, vicepresidente. Es que, de nuevo, ahí es donde sale la víscera, ¿no? O sea, el pensamiento visceral y no racional de las personas que, como dice el doctor Fabio Castillo, la sociedad se ha polarizado entre una inmensa mayoría, a la que él llama que tienen la bukelefilia, que apoyan al presidente incondicionalmente, y una minoría que es la bukelefobia, donde todo lo que hace el presidente está malo y lo que no hace igual está malo. Entonces, aquí esto sale inmediatamente, como tú bien lo señalas, a criticar, primero sin conocer de qué se trata la delegación, sin conocer cuáles son los límites y alcances del estudio. Y tercero, como lo acabas de señalar tú, que esto es para un muchacho de 6º grado, cuando le empiezan a enseñar la Constitución en la división de funciones, que es el órgano legislativo el único que puede reformar e interpretar las leyes, y en el caso de la Constitución igual. Cuando sale diciendo el Ejecutivo no puede reformar la Constitución, desde luego, pues esa es una verdad de perogrullo, pero además cuando dice el nombramiento es inconstitucional, por Dios, además lo dijo un abogado que tiene un nombre, un apodo muy sugestivo, y ahí mugió, ¿verdad? Hizo un mugido cuando dijo que era inconstitucional el nombramiento. Este señor debe estar, no sé, quizás no había dormido bien esa noche cuando le hicieron esa pregunta, porque ¿de dónde saca que puede ser inconstitucional que el presidente delegue al vicepresidente o a un ministro o a un ciudadano a que haga un estudio para ver la posibilidad de reformar la Constitución? O sea, lo que sale es, como te digo, ese rechazo visceral, ese antagonismo, esa confrontación que puede tener explicación en el plano de la psicología política, ¿verdad? O la psiquiatría política, porque definitivamente no hay explicación, para esta reacción que hubo brutal, orquestada, además, por una serie de grupos, de sectores, de abogados, que como tú dices, hay muy pocos constitucionalistas en El Salvador. Pero ahí son varios, hay muchos que son litigantes constitucionales, que se han dedicado a hacer litis en la sala de lo constitucional, porque tenían amigos que eran magistrados, y que incluso otro de los abogados que más ha estado vociferando contra este proyecto es un abogado que presentó una demanda sin el documento, lo que sería el documento base de la acción. En un juicio de inconstitucionalidad, lo que uno presenta es el diario oficial en el cual consta la norma o la disposición que uno considera y alega inconstitucional. Pues él, sin presentar ese documento, presentó la demanda. Claro, sabía que los magistrados de la sala se la iban a aceptar, y de hecho se la aceptaron, y de hecho ganó ese caso. Entonces creen que por ser litigantes en materia constitucional se pueden convertir en constitucionalistas. Esto es otra cosa. Vamos a seguir con lo de los abogados constitucionalistas. Vicepresidente, vamos a ir ahorita a unos cortos comerciales y ya volvemos. Hablemos claro, con el
licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales. Bueno, amigos, estamos aquí en una interesante plática con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y estábamos hablando quizá uno de los temas también que sacudió mucho a los chiquitines, pero realmente a la mayoría nos interesa, las reformas a la Constitución. Yo quiero seguir escuchando. Vamos a poner la gráfica 10, Cristian, para esos que se asustan, ¿verdad? Imagínense, vicepresidente, esto es de julio del 2012, imagínense, en un programa que se llamaba, no sé si existe todavía, Censura Cero. El actual vicepresidente dice, ahora estamos en un periodo de crisis que a gritos nos está pidiendo un cambio en la Constitución. Hace 8 años, ¿no? Nayib no andaba por estas cosas, o sea, por el miedo digo que les da. La siguiente gráfica, la número 11, es de hace 7 años en el programa Debate con Nacho Castillo. Dice el actual vicepresidente, venimos planteando una reforma a la Constitución. Hace 7 años, amigos televidentes, para que vean cómo se asustan los chiquitines del 3%. La siguiente gráfica, la 12, es de diálogo con Ernesto López hace 6 años, vicepresidente. Dice, Félix Ulloa, 2 puntos, nuestra Constitución tiene tantos vacíos, necesitamos hacer un ajuste constitucional. Quitemos ahorita la gráfica, gracias. Traigo esto, vicepresidente, porque en primer lugar, pero quiero que nos lo explique usted, porque usted es el abogado que de hecho ha tenido una interactuación, que vamos a hablar también de la sala, antes de ser vicepresidente, con recursos en materia electoral inclusive. Pero en primer lugar, el miedo de estas personas creen que ya es porque uno quiere que el presidente siga. De hecho, si se hiciera una reforma de esa naturaleza, no le aplicaría al presidente actual. Entonces, parece que es otra vez más trillado. Entonces, yo lo que quiero, aparte de escucharlo, es, vemos a su persona, al menos aquí documentado desde hace 8 años, pidiendo cambios en la Constitución. Y fíjate que, lástima, no sabía que ibas a poner esta gráfica, te hubiera enviado otra que saqué en mi cuenta de Twitter, donde ponía en 1992,
O sea, del 92 a la fecha, imagínate hace cuánto, 27, 28 años ya. Allá por los acuerdos de paz. Recién pasados los acuerdos de paz, justamente, recién firmados los acuerdos de paz, como se quedaron varios temas que no se abordaron, porque recordemos que los acuerdos de paz son el resultado de una agenda que se llamó la Agenda de Caracas, que se aprobó el 5 de marzo de 1990 en Caracas, y eran 7 puntos. Y dentro de ellos había un punto que era la reforma constitucional, pero por los avatares y las urgencias de salir del conflicto y firmar la paz, hubieron muchos temas que se quedaron fuera. Entonces yo planteaba inmediatamente después, en una reunión que tuvimos, se llamó la Segunda Jornada Internacional de Juristas desde Lieges, allá en el Cerro Verde, planteamos la necesidad de una nueva constitución para un nuevo país. Así se llamó el Congreso, porque creíamos que el país que salía de la guerra, después de 12 años de un conflicto bélico que nos costó miles, decenas de miles de vidas y un atraso económico y bueno, toda la destrucción que lleva toda guerra, era necesario repensar el país, reconstruirlo. Desafortunadamente, las fuerzas que negociaron la paz no tenían esa visión de reconstruir el país, y de hecho la prueba está que durante los siguientes gobiernos que siguieron a la firma de los acuerdos de paz, los cambios estructurales que el país demandaba no llegaron, y por eso todavía ahora estamos en situaciones que para algunos incluso peor que antes de la guerra en materia de desarrollo. Pero lo que importa es que desde entonces nosotros estábamos planteando esa necesidad de repensar el país y darle una arquitectura y una estructura jurídica acorde a los desafíos que se venían en el futuro después del periodo de post-conflicto que vivíamos. Entonces, este proyecto de hacer una nueva constitución o hacer una reforma estructural y completa, integral de la constitución, viene de hace más de 30 años. O sea, no es nada que el presidente Bukele me ha dicho. Es más, en ese Twitter yo puse, en 1992, cuando desde Lieja estábamos planteando la necesidad de una nueva constitución, el presidente Bukele tenía 11 años. O sea, pues que... Ya desde entonces andaba el presidente queriendo ser reelecto. No, esto es una leyenda que se ha creado también de este tipo de narrativas perversas para legitimar un proyecto legítimo. El pueblo pide una constitución a gritos, sobre todo la gente que ha quedado excluida y marginada en los procesos de elaboración de estos grandes pactos sociales, porque las constituciones reflejan eso, un gran pacto social que se refleja en las normas fundamentales de una sociedad, y eso era lo que hubiéramos hecho en los acuerdos de paz, pero por las aprehensiones de firmar los acuerdos, incluso hubo hasta que detener el reloj en Naciones Unidas, porque ya se había pasado de las 12 de la noche, cuando se firmó los acuerdos, se regresó el reloj para que pudiera estar el secretario general Pérez de Cuellar. Porque vencía su periodo. Para vencía su periodo, claro. Entonces, estas cosas los muchachos de ahora, los abogados nuevos, que incluso algunos que se atreven a opinar hoy, no conocen toda esta parte de la historia. Por eso es importante hacerse conocer. Y los mayores, que ya sí son... Ya es con dolo. No, ya con dolo, ya con mala intención, ya son los que se aprovechan del statu quo, los que han hecho estos diseños de normas constitucionales y de normas infraconstitucionales adecuadas a los grupos de interés que ellos representan, porque la mayoría de ellos son representantes, abogados de grupos de interés, de corporaciones, de grupos que tienen intereses particulares, en los cuales modificar las reglas del juego en beneficio de la gran mayoría del pueblo les afecta. Por eso es que están deteniendo y atacando este proyecto. Pero yo les digo una cosa, y te lo voy a decir como primicia en este programa, porque ya el comité ya se integró, este fin de semana se levantaron los documentos oficiales y esta próxima semana va a dar ya su primera conferencia pública, y vamos a anunciar que este proceso de reforma constitucional va a ser el más consultado y participativo que ha conocido este país. Todo el mundo, y cuando digo todos los salvadoreños, van a tener la oportunidad de opinar y de enviar sus opiniones. Lo estoy diciendo en serio. Y además, como lo prometí a la diáspora allá en los Estados Unidos, es la primera vez que se les va a dar voz
se les va a dar participación, van a poder enviar sus propuestas, sus ideas, sus demandas para que sean consideradas. Y este es un compromiso que hemos asumido y que el presidente está de acuerdo, porque es parte de la metodología consultar a la población, porque las grandes reformas se han hecho generalmente después de golpes de Estado, de situaciones de violencia. La Constitución de 1950 fue el producto del golpe de Estado de 1948. La Constitución del 62 fue el producto del golpe de Estado del 60. La Constitución del 83 fue producto del golpe de Estado del 79. O sea, pues que siempre hemos venido dándonos normas fundamentales después de hechos violentos. Ahora es la oportunidad de que lo hagamos con tranquilidad, reflexionando y en el marco de una crisis como la que estamos viviendo, donde el mundo entero se está preparando para la nueva normalidad, como le llama Naciones Unidas, ese nuevo orden que va a surgir después de la pandemia en todo el mundo. Entonces, si El Salvador no se prepara y nos quedamos con este mismo modelo que tenemos, vamos a estar atrasados. Y estos grupos y estos abogados que salen ahora a rasgarse las vestiduras y a tratar de plantear la defensa de un Estado de derecho que ellos mismos han criticado en periodos anteriores, creo que no tiene ningún sentido. Vamos a avanzar aún contra la opinión de ellos. Y además, vicepresidente, la Constitución de 1983, si no me falla la memoria, me corrige, vicepresidente, que es de diciembre, allá a principios de 1992, cuando no tenía ni 9 años, se reformó drásticamente y no fue con consulta, sino que fue para los acuerdos de paz. No existía la Policía Nacional Civil, no existía el Tribunal Supremo Electoral, no existía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, en aquella ocasión, consultada no fue la población, por lo menos en lo que yo pueda recordar. Qué bueno oír que en esta ocasión se habla de una reforma y que deba ser ampliamente consultada, porque la Constitución debe de ir de acuerdo a los tiempos, así como en 1992, que no tenía ni 9 años, se tocó y se cambió. ¿Cuál es la parada de pelos ahora para que no se pueda pues poner de acuerdo a los tiempos? Sí, yo creo que eso es el tema que vamos a abordar, porque como saben que no se puede negar la necesidad de reformar la Constitución, porque muchos de estos que vociferan ahora han sido los que han estado clamando por reformar el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, o reformar la Corte de Cuentas, lo han pedido a gritos, o reformar funciones que son la parte orgánica de la Constitución. Pues ahora el argumento es, no, pero es que con este gobierno no se puede reformar, o no es el momento porque estamos en periodo electoral. Miren, yo se lo he dicho, no hay ningún momento ideal para hacer un proceso de reforma. Y no confundan hacer un estudio para llevar a cabo una propuesta de reforma con una reforma constitucional. Para que hubiera una reforma constitucional que favoreciera al presidente Bukele, en el caso que quisiera elegirse, tendría que ser aprobada en esta asamblea, la que está vigente, que está totalmente opuesta al presidente, para que la ratificara la próxima. Pero no, es más, en el estudio nos hemos propuesto idealmente un plazo que vence en septiembre del 2021 para presentar el estudio. No es que en un año vamos a tener lista y ya se va a hacer la reforma y se va a aprobar, porque todos sabemos que eso pasa por un proceso legislativo en el cual 10 diputados le tienen que dar iniciativa de ley. Pero el argumento de que no es el momento, que no lo han dicho algunos abogados, que en el fondo, y me lo han dicho a mí personalmente y después me han llamado para decirme, mira, yo estoy de acuerdo, te apoyo, pero lo que pasa es que ya ves que públicamente este momento no es conveniente. Incluso alguno me dijo, mira, yo hubiera querido estar en ese comité porque va a ser histórico, pero ya hay un hay un par de empresas que yo represento que me quitarían los poderes. Claro. Entonces, claro, uno entiende que hayan esas limitaciones de muchos de ellos que son respetables, que son conocedores del tema constitucional y que van a aportar y les vamos a recibir sus aportes, porque hay gente que tiene mucho que darle al país y entendemos que no quieran aparecer en la foto de este comité porque les afectaría a algunos políticamente, a otros profesionalmente y otros pues prácticamente que perderían alguna clientela y de eso no les conviene.
Después del 28 de febrero se van a sumar muchos de ellos que ya no van a tener miedo a la foto. El comité, ¿quiénes son miembros del comité, vicepresidente? Mira, lo puedo decir ahora. ¿O quiénes están, o de los que sí se pueden ahorita? Mira, lo que pasa es que quisiera ¿Se va a hacer alguna presentación? se va a dar una conferencia de prensa, se va a hacer público y el comité va a exponer y va a presentar el plan de trabajo que tenemos, los acuerdos fundamentales a los que hemos llegado, la metodología que se va a emplear, es decir, es un trabajo muy serio que se ha ido haciendo documentadamente, con discusiones y debates de mucha altura, con mucho conocimiento, y lo que te puedo adelantar es que es un comité que reúne desde las corrientes, pero también las generaciones, porque tenemos desde el doctor Fabio Castillo, que públicamente lo puedo decir, porque él ya públicamente, él ya lo dijo, que él ha aceptado, que él es parte, es más que él me ha estado insistiendo que empezáramos este proceso, porque yo la verdad es que estaba, a pesar de que ha sido una de mis batallas históricas, estaba más trabajando en el área de la integración y trabajando también en la Constitución de Centroamérica, porque también es otro legado que queremos dejar cuando termine el mandato del presidente Bukele, para que en la última cumbre presidencial en el 2024 él le entregue a sus homólogos presidentes de la región un proyecto de unión centroamericana, o sea, como la Constitución de Centroamérica. Entonces estaba más orientado mi trabajo a estar hablando con los juristas de varios países de Centroamérica, de Europa. Es más, el año pasado estuve en Europa, hablé con la gente del Consejo Constitucional en Francia, tenemos también algunos apoyos ya garantizados en España, pero era el tema del centroamericano. Pero como decía el doctor Castillo, hay que también ponerle atención al tema nacional, y ya que todo se quedó en pausa, pues ya teníamos los primeros diálogos Europa-Centroamérica planificados para marzo, y esto se quedó en pausa, entonces retomamos el tema de la Constitución de acá, y el doctor Castillo ha sido uno de los que más han estado impulsándolo. Así que tenemos desde personas como él, que ha sido profesor, mi profesor en los años 70 en la facultad, hasta jóvenes, muy jóvenes, profesionales que son doctores en Derecho, que tienen una experiencia en el manejo de la constitucionalidad del país de primer nivel. Entonces hay garantía de conocimiento de la materia constitucional en el nivel teórico, doctrinario, en el nivel práctico, jurisprudencial, y sobre todo con la sabiduría, la sapiencia de un jurisconsulto como el doctor Castillo. Así que ese comité se va a anunciar esta semana, y ahí vamos a tener la oportunidad pues de presentar el trabajo que hemos realizado. Ok, vicepresidente, antes de pasar a quizá el que va a ser el último tema, y es muy, de sus temas muy apasionados, a mí me gustaría escuchar, porque también le damos el chance un poquito a la gente que hable, porque en este estado dictatorial que vivimos, como dice Vivanco, pues le vamos a hacer una excepción hoy, le vamos a dar chance a la gente que se exprese, pero me gustaría escuchar su opinión. Yo tengo entendido que lo que se llama el fuero nació, aunque hoy lo tienen muchos funcionarios, no solo los diputados, nació para que un diputado no se sintiera amarrado en lo que tenía que hacer en la asamblea, pero parece que se ha tergiversado un poquito, se ha deformado, porque ahora sirve para escudarse. Si el fiscal acusa a un diputado de nexos con pandillas, se excusa en el fuero. Si un diputado en un accidente mata a alguien, aunque no es con dolo, ¿vea? También tiene fuero. Entonces, ¿debe de seguir un fuero en la Constitución, vicepresidente? Mira, los fueros son una institución que se crea para, como tú dices, garantizar que la investidura en un cargo como un parlamentario no tenga consecuencias inmediatas que lo vinculen por razón de su cargo a situaciones que lo puedan llevar a problemas, no sé, de comisión de delitos, o que para un particular que no tiene fuero sea procesado sin garantías especiales. Entonces, sí se considera que hay cierto tipo de funcionario que debe de tener esa garantía para poder ejercer su labor sin el temor a que va a ser procesado y que se le va a detener de manera administrativa o de manera judicial, sin llevar un proceso previo que son los antejuicios. Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es la involución del caso del fuero, porque como tú dices, de ser una garantía de inmunidad
y esto tiene que ver porque, ojo, el caso del fuero es para garantizar las acciones, las declaraciones, las opiniones públicas que da un funcionario o un diputado en el ejercicio de su cargo. O sea, que tiene que estar vinculada a la función. No es que una persona porque tiene fuero está autorizado y tiene una patente de corso para ir a cometer delitos. No, incluso puede ser capturado infraganti y puesto a la orden de la Asamblea Legislativa. Pero aquí se ha hecho una modificación, ahora pues se le pasó el tema a la Fiscalía, ya vimos el último caso de un desafuero, cómo se llevó a cabo, con todas las evidencias que habían, y sin embargo hubo ese manto de impunidad para el caso que tú mencionas de un diputado que fue con todas las evidencias demostradas su relación con las pandillas, que por ser grupos terroristas y por estar al margen de la ley, ipso facto que tú te reúnes con ellos, ya estás cometiendo un delito, claro, porque estás siendo asociado, ¿verdad?, a estos grupos. Sin embargo, no se logró los votos necesarios para que se iniciara el proceso y que el desafuero permitiera un juzgamiento ya en los tribunales comunes, que esto pasa pues a la orden de los tribunales penales de la Cámara. Pero yo creo que si lográramos que el fuero se mantuviera como esa garantía particular y estuviera regulado de una manera tal que no se convirtiera en un manto de impunidad, valdría la pena conservarlo. Pero, repito, siempre y cuando se garantice que el funcionario no va a tener ninguna responsabilidad penal cuando esté actuando y en función del cargo. Ok, vicepresidente. Vamos a ir a un comercial y volvemos con la entrevista. Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23.
Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de televisión. Bueno, aquí estamos ya continuando con esta interesante entrevista con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Vamos a pasar a un tema que yo sé, vicepresidente, que le apasiona mucho y que usted lo ha impulsado mucho. Póngame el video número 15, Cristian, por favor, para que nos hable al respecto. ¿Cómo va este tema? El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, oficializó este lunes su nombramiento como delegado para Asuntos de Integración Regional, cargo a través del cual se busca impulsar y fomentar por parte de El Salvador el proceso de integración de la región centroamericana. Vamos a presentar en el 2024, y ese va a ser el legado de esta presidencia, un proyecto de bases para la Unión Centroamericana. Por lo menos podemos decir que estamos cumpliendo la parte de la misión que nos corresponde, y en la última cumbre presidencial el presidente Bukele va a poder entregarle a sus colegas presidentes la posición de El Salvador de crear esa unión. El anuncio se hizo en la primera reunión del Mecanismo de Coordinación Nacional para el impulso y fomento del proceso de integración regional, celebrada en Cancillería junto a miembros del Gabinete de Gobierno. Ha llegado el momento en que El Salvador, primero, haciendo una revisión introspectiva, vea dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y a partir de ese conocimiento y de ese reconocimiento, poder entrar a hacer propuestas y planteamientos con los otros países del sistema. Ulloa considera que es necesario hacer más práctico y efectivo el proceso de integración regional, es decir, que tenga resultados tangibles y relevantes para la población, especialmente cuando se aproxima el 2021, año en el cual se conmemorarán los 200 años de independencia de Centroamérica y los 30 años de la creación del SICA. Desafortunadamente, los procesos de integración. Vicepresidente, ¿cómo va el tema de integración centroamericana? Pues bueno, igual la pandemia nos puso en pausa, llevábamos un buen ritmo, íbamos avanzando. Cuando tomamos posesión el 1 de junio del año pasado, tuvimos la oportunidad de asumir la presidencia pro tempore. De hecho, el presidente Bukele fue a recibirla a Guatemala. Guatemala entregó la presidencia pro tempore a El Salvador,
Y en esos 6 meses, porque es el periodo que se tiene la presidencia, va rotando cada 6 meses entre cada uno de los países, logramos hacer algunos avances. De hecho, convocamos a la cumbre de vicepresidentes, que es un mecanismo que existe dentro del protocolo de Tegucigalpa, pero que nunca se había activado en los últimos años. Habían pasado ya muchos años que los vicepresidentes no se reunían, y eso para mí era un reto. Hicimos la convocatoria, tuvimos una participación mayoritaria de vicepresidentes que vinieron a El Salvador, y yo les proponía que pudiéramos servir como un interfase entre las cumbres de los presidentes y todo el aparataje técnico de toda la estructura del SICA, desde el Consejo Ejecutivo, el Secretario General, a todas las secretarías y los organismos especializados, porque el diálogo, siento yo, a nivel centroamericano se había quedado estancado, se había quedado a nivel de los técnicos y de las distintas áreas, y se estaban haciendo desarrollos muy particulares en cada una de las áreas, impulsadas cada uno por sus propios secretarios. Y en las cumbres presidenciales, los presidentes llegaban cuando había la posibilidad de reunir algunos de ellos, firmaban documentos elaborados por los técnicos, pero el diálogo político, que es el que necesita ahora Centroamérica, no se estaba dando. Yo les dije, si los presidentes por sus responsabilidades no pueden reunirse todos, hagamos el esfuerzo los vicepresidentes, elaboremos las agendas políticas y una vez consensuadas por nosotros, se las llevamos a los presidentes, y estuvieron de acuerdo, y de hecho ya hay varios puntos de agenda que los hemos abordado. Yo he tenido relaciones tanto bilaterales como multilaterales fuera del marco de la cumbre. Hemos hablado, porque tenemos un mecanismo con los vicepresidentes, el de Guatemala y el de Honduras, que se llama designado presidencial, en un proyecto que es el trifinio, que es el Guatemala, Honduras y El Salvador. Y también he tenido conversaciones con la vicepresidenta de Nicaragua y con la vicepresidenta de Honduras en otro mecanismo, que es el del Golfo de Fonseca, donde tenemos también los 3 países, Honduras, El Salvador y Nicaragua, intereses en el Golfo. Y luego con la nueva vicepresidenta de Dominicana, ya hablé también con ella para darle la bienvenida, y es probable que tengamos una reunión antes que finalice el año para poder de nuevo retomar la agenda de discusión y de debate político de alto nivel, porque hay muchas cosas que están pendientes en la integración, y uno de ellos ha sido siempre el Parlamento Centroamericano. Hay muchas voces que reclaman, ¿y para qué sirve el Parlacén? El Parlacén es un elefante blanco, les cuesta mucho dinero a los países, no hace nada de impacto, y es cierto. Y por eso el presidente de Guatemala dijo que o lo reformábamos o se cerraba. Y en esa misma línea han habido otros presidentes que han dicho, bueno, ¿qué pasa con el Parlacén? Pero lo que sucede es que son los presidentes los que no le dan las facultades normativas al Parlacén. Yo estaba hablando con la presidenta del Parlacén, que de hecho termina este mes de octubre su mandato, y ya quedamos de que nos va a actualizar un paquete de reformas mediante las cuales, que yo las introduje en la última cumbre presidencial, pues el presidente Bukele me delegó para representarlo en la cumbre de presidentes, la última que hubo, y ahí introducimos el paquete de reformas para el Parlamento Centroamericano, porque necesitamos tener esa construcción que tiene Europa. Por eso decíamos, queremos, sin estar imitando el proceso europeo, pues en realidad es diferente, pero los procesos tienen cierto paralelismo y nacen casi del mismo periodo. Cuando nosotros creamos la ODEC en 1951, ellos estaban creando la SECA allá en Europa. Después nosotros creamos el Mercado Común en los 60, ellos crearon la Comisión Económica Europea. Luego nosotros hicimos el protocolo de Tegucigalpa en el 91, ellos hicieron Maastricht en el 92, y ahora ellos presentaron en Lisboa el proyecto de Unión Europea, que es la Constitución de Europa, en el 2009, y nosotros nos hemos quedado atrasados. Por eso es que yo he querido acelerar la marcha para preparar esas bases de la Unión, y dentro de esa construir lo que hemos llamado el techo de la Casa Común Centroamericana. En Europa se habla de la Casa Común Europea. Aquí nosotros también ya hablamos de la Casa Común Centroamericana, pero que, como yo digo, le hemos venido haciendo muchos cuartos a la casa
secretarías, organismos y todo, pero el techo no se le ha construido. Y ese techo es esa institucionalidad superior, los órganos fundamentales, la cumbre presidencial, la Corte Centroamericana de Justicia, que están en el protocolo de Tegucigalpa, pero el Parlamento está fuera, porque el Parlamento se creó con anterioridad, a mediados de los años 80, y era como una instancia de discusión política en los periodos de las guerras en Centroamérica de los 80. Entonces, a partir de ahí, y no haber nacido junto con la institucionalidad del SICA, ha quedado fuera, y eso es lo que le genera estas aprehensiones de algunos que dicen, bueno, ¿y para qué queremos estos diputados del Parlacen si no sin nada? Pero bueno, dicho eso, te paso a plantear de que sí, hemos recibido de parte del presidente esta delegación también mediante un acuerdo ejecutivo para el cual se me delega impulsar este proceso. A partir de ahí convoqué a esa reunión que tuviste en el video, donde llamé a todos los ministros y a todos los directores de instituciones autónomas y mecanismos que hay, que tienen participación en toda esa nomenclatura del sistema del SICA. Y cuando nos vemos que estamos, y El Salvador es el país que más ha aportado a la integración, estamos en casi todos los organismos, es decir, cubrimos todo, desde los consejos de ministros, de todas las carteras que hay, de relaciones exteriores, de medio ambiente, de economía, de hacienda, hasta instancias vinculadas pues, al tema de la energía, por ejemplo, y otros temas que son transversales, pero específicos y que tienen que ver con el desarrollo de la región, porque al final, y esa es la propuesta final que todos queremos y que soñamos, es tener una región que sea relevante en el mundo actual, porque cada paisito realmente somos irrelevantes. ¿Qué podemos aportar El Salvador con 20.000 kilómetros cuadrados y con un presupuesto de 6.000, 7.000 millones de dólares? Hay una compañía norteamericana tiene más presupuesto que nosotros, pero cuando hablamos de la región y hablamos de los 8 estados que formamos el sistema, somos la cuarta economía de América Latina. O sea, ya solo superados por Brasil, Chile, Argentina y México. Somos igual o más grandes que Chile, los 8 estados. Somos más grandes que España, si sumamos los kilómetros cuadrados. Ya somos más de 550.000 kilómetros cuadrados sumados los 8 estados. O sea, España es una potencia media en Europa. O sea, tendríamos más posibilidades de ser relevantes en el mundo contemporáneo si estamos unidos y si formamos esa unión. Algunos sueñan todavía con la federación que va a cumplir justamente 200 años, la independencia del 2021, pero la Constitución Federal va a cumplir 200 años en el 2024, que es cuando nosotros queremos entregar ese proyecto de Constitución de Centroamérica, conmemorando la Constitución Federal de Centroamérica de 1824. No es muy difícil ahora pensar en una federación, por eso estamos manejando más el esquema de la Unión, que es el esquema europeo, y no una federación, que sería pues el caso de Estados Unidos, de México, que son federaciones de estados y tienen otra dinámica. Pero el punto es que si nosotros tenemos ya esos avances, esos acuerdos, y damos los pasos adecuados, podemos plantear esa agenda que incluso pues la presentaba el secretario general del SICA, que era una agenda 2040, o sea, del 2020, que es este año, al 2040, o sea, 2 décadas, una proyección que va más allá que los ODS, ¿verdad? Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, que era la Agenda 2030. Esta sería la Agenda 2040, más ambiciosa, que ve una Centroamérica verde, una Centroamérica interconectada, una Centroamérica como espacio común donde la movilización de capitales, de mercancías, la movilidad humana, no tengamos que perder media hora, 2 horas en las fronteras para poder pasar entre nuestros países. En fin, todos los obstáculos que presenta el tener estas divisiones de los pequeños países, sino generar ese espacio común. Así que ese es el sueño, era el sueño de Morazán y es nuestro sueño también. Ojalá se dé, vicepresidente. Más o menos en 2 minutos vamos a abrir las llamadas, Cristian. Yo solo quiero, por lo menos unos 2 minutos, hablar de que usted nos hable de una persona. A mí me llamó la atención que una de las frases que ocupaba esta persona dice:
Él decía, vea, el día que me toque, quiero irme yo solo sin comprometer a nadie más. Ponerme la gráfica 16, es una persona que nació en Chinameca y estamos a unos días de cumplir 40 años de eso, pues tan malo que sucedió, vea, allá en 1980. Pero explíquele a la gente quién es esa persona de la foto, vicepresidente. Bueno, es mi papá, ¿no? O sea, el ingeniero Félix Ulloa, que era el rector de la universidad en esa trágica fecha, y realmente esas palabras que tú dices las dijo que él no quería, porque le ofrecieron seguridad, le ofrecieron toda una serie de protección, y él decía, no, ¿por qué? Si, es decir, no estoy haciendo nada malo. En esa era la dictadura, ahí sí, porque fuerzas oscurantistas que se oponían, ¿verdad?, al libre juego de ideas, a la libertad de expresión, lo asesinaron justamente por eso, porque él, cuando fue asesinado el 28 de octubre del 80, que fue ametrallado, murió el día siguiente, iba para Ginebra, porque él era presidente del Servicio Universitario Mundial y vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades. Entonces era un académico formado en el Georgia Tech en Atlanta, que trajo mucho del desarrollo en nuevas tecnologías de esa época, sobre todo tecnologías administrativas. De hecho, fundó su escuela, que era la Escuela Superior de Tecnología Administrativa, donde se han formado varios, incluso funcionarios de este gobierno, pasaron por la escuela de mi papá, y lo que le traía era aportes intelectuales, educativos al país, y por eso lo mataron. Entonces, esa era una dictadura. Estorbaba la gente pensante para esa época de dictadura. Y como tú dices, ya va a ser el aniversario. Los 40 años de los 40 años, sí. Póngame los números de teléfono por ahí, dejemos que la gente también se exprese, aunque lo estoy diciendo de manera de broma, se exprese en esta dictadura que tenemos, porque pues puede hablar quien quiera. Me avisan cuando tengan la llamada. Aquí están los números: 2263-0023 y 2264-9179, y desde fuera del país 516-204-7956. Traje a colación, vicepresidente, Bueno, porque me sorprendí. Realmente me sorprendiste, pero sí vale la pena. No, muchas veces he leído la historia, inclusive sé que se pudo haber salvado él, pero parece que inclusive donde lo llevaron pasó desangrándose ahí. No, y nadie quería, hasta que salió alguien del externado. El rector del externado pagó para que lo atendieran. Para que lo atendieran. Tenemos una llamada ya. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, amigos. ¿De dónde nos habla? Desde el departamento de Cabañas, en Sontepeque. ¿Cómo no, amigo? Dígame. Bueno, en primer lugar, pues los quiero felicitar por el programa, en especial pues al señor vicepresidente, un saludo muy especial desde Sontepeque, Cabañas. Ok, gracias, amigo. Un saludo nada más era, vicepresidente. Ahí me avisan si está la otra llamada. Ahí están los números en la pantalla. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo ahí para los que están en cabina y para todo el pueblo salvadoreño. Les estoy llamando desde Virginia. Decirle al vicepresidente de que le damos las gracias por todo lo que está haciendo por nuestro país, y a todo el staff del gobierno, que también está impulsando cosas que en los gobiernos anteriores nunca se dieron, y yo creo que ahora con este presidente que tenemos al frente del Estado, creo que muchas cosas positivas nos están dando y van a venir. Así es que Dios los bendiga, sigan en ese camino, porque el que está ahí arriba los está viendo y les está dando direcciones, les está poniendo directrices positivas para todo el pueblo salvadoreño, que hemos sido abandonados prácticamente por el Estado, que ha sido el más culpable, que en vez de proteger a la población, lo único que ha hecho es suprimirla y tenerla en la pobreza. Así es que adelante, que Dios bendiga a nuestra patria, a todos los que están luchando por ella. Gracias, amigo de Virginia. Vamos a ver si tenemos otra llamada ahí. Aló, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde nos habla?
San Miguel, pero soy sensuntepecano y vivo en San Salvador. Ok, adelante, el micrófono es suyo. Un saludo allí al señor vicepresidente. Siendo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, una vez tuve el honor de darle la mano por ahí, pero hace unos 2 que 3 años, cuando él era magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Okay. Excelente profesional, excelente vicepresidente. Bueno, yo quizás le quisiera solicitar algo, ya que me enlacé la llamada y que tal vez él puede tomar nota. Yo soy miembro de la policía y quisiera ver si de algún modo activamos los cursos de ascenso de acuerdo a la ley de la carrera policial, porque para ascender a oficial se requiere una carrera universitaria, pero ya está en la ley de la carrera. Muchos de nosotros somos fundadores y nunca se le ha dado cumplimiento a la ley de la carrera policial, porque siempre han habido cuotas, que mire, que fulano aquí va a ascender, no importa que esté en comisión de servicio. Aquí tenemos un ejemplo clarito que lo quiero decir a él para que él tome nota. El señor Vega Centeno, siendo su inspector, lo contrató la Honorable Corte de Justicia para director de seguridad. Y este señor todo el tiempo ha estado seguro en la Corte y ha estado ascendiendo. Por lo tanto, le ha quitado la oportunidad a otros señores, ¿verdad?, que han estado en servicio activo y no han ascendido. Entonces, eso ya que me cayó la llamada, y yo sé que el señor vicepresidente es un excelente funcionario. Yo quisiera que en ese sentido nos escuchara a nosotros, de que tal vez si se da, pues que sea de acuerdo a la ley de la carrera policial, porque mucho está violentando la ley de la carrera. Okay. Tiempo atrás, yo sé que el tema no es ese, pero no está bien, amigo. Él toma nota, el vicepresidente toma nota para responder después. Él toma nota. Y gracias por la llamada, amigo, desde San Miguel, y sé que usted es de Sensuntepeque. Vamos a ver si tenemos... De hecho, ya tomaron nota. Ya está tomada la nota. Aló, hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos habla, amiga? Le saludo desde aquí, desde el Boulevard Constitución. Ok, el micrófono es suyo. Bueno, fíjese que yo quiero felicitar primero al señor vicepresidente, porque realmente pues tanto él como el presidente y todo el gabinete están haciendo una labor muy buena, que la población la estamos percibiendo, ¿verdad? Y eso se refleja en todas las encuestas. No importa lo que digan todos estos personajes corruptos, oscuros, políticos de la sociedad, ¿verdad? Nosotros sabemos de que están haciendo lo correcto. Y con respecto a reformar la Constitución, yo creo que ya es tiempo de que eso suceda, porque tenemos que actualizarnos y hay muchas cosas que son necesarias poderlas poner o cambiar, ¿verdad? Entonces, yo los felicito, les digo de que sigan adelante, porque el pueblo está con ustedes. Gracias, amiga, por llamar. Vamos a pasar a otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde nos sintoniza? Aquí, mexicanos. Ok, el micrófono es suyo, amigo, hable. Gracias, muy fino. Sí, quería saludar al doctor y a ti también, va. Sí, decirle al doctor que yo ya voy para un mes de que he querido enviarle un editorial mío, porque ya se escribía la prensa gráfica, y bueno, son cosas del destino y el futuro, pues lo estoy viviendo en el presente. Doctor, yo lo que quiero es que usted me diga a qué correo se le puede enviar un editorial mío que me ha costado a través de datos, y eso no es una joya, digamos, de jurisprudencia. Yo no soy abogado, soy arquitecto, pero sí me gustaría que le diera mi opinión, porque yo hablé a su teléfono, es el 22 48 91 20, me resultó una persona y me dijo que la señora María Esquivel es la asesora suya, pero si es para ayudar a mi país y el de ustedes, pues que más cambiar y reformar la Constitución. Entonces, solamente eso, doctor, si acaso
mi ayuda serviría con un granito de mostaza. Gracias, muy fino, que Dios me lo bendiga. Gracias a usted, amigo. Vamos a ver. Quizás para reaccionar a esta pregunta. Sí, en efecto, el número que marcó es el correcto y la señora Esquivel es una persona excelente, muy eficiente, viene desde el Tribunal Supremo Electoral, viene trabajando conmigo, pero para los temas de la Constitución nosotros vamos a habilitar el mecanismo mediante el cual vamos a recibir todas las colaboraciones que nos quieran enviar las personas que viven fuera de la ciudad o viven fuera del país y que no pueden desplazarse, y vamos a habilitar también reuniones en las cuales podrán llegar a exponer ante el comité ad hoc, que los puede escuchar directamente. O sea que, como decía anteriormente, este proceso va a ser el más participativo y más consultado para todo el pueblo. Así que, arquitecto, esté seguro que su contribución va a ser escuchada. La va a poder hacer hasta en persona. Incluso personalmente, si quiere llegar, porque se va a abrir esos procesos de donde se van a hacer consultas, pero si quiere enviarla, también la vamos a recibir. Ok. Hola, buenos días. Buenos días, Romeo. Hola, ¿qué tal? Soy el coronel Carpio Portillo, el doctor ya me conoce. Felicitarlo también por el gran esfuerzo que está haciendo para la tarea encomendada que le ha dado el presidente. Una recomendación, doctor, en la representación política de los diputados, ¿verdad? Esa proporcionalidad de los territorios debería ser revisada. ¿Cómo es posible que un diputado llegue a ser diputado con menos caudal de votos? Es un ejemplo, el de Cabañas con el de San Vicente o el de San Vicente con el de La Libertad. Sería bueno revisar ese punto. Y pedirle de una sola vez un favor, doctor, tal vez me puede ayudar ahí también para que pavimenten la calle en México del barrio de San Antonio en Tepeque, Cabañas. Y estamos a la orden siempre, doctor. Bien, muchas gracias. Gracias, coronel. Quiero decirle que ese tema yo lo he insistido, lo he planteado a la Sala de lo Constitucional anterior, le presenté un escrito, dijeron que yo no era el procurante, o sea, yo no había participado en el caso, y por eso no consideraron mi petición justamente de modificar las circunscripciones, que no sea el territorio por el que se elijan a los diputados, porque seguimos teniendo las 14 circunscripciones cuando la Constitución ordena que sea por la población. Entonces, como la sala no me atendió la petición, lo presentamos con otros ciudadanos, con 4 ciudadanos, fuimos a presentar a la Asamblea una pieza de correspondencia para modificar el número de diputados, reducirlo y que estuvieran representando a la población de todo el país. Y presentábamos una propuesta de 4 grandes circunscripciones nacionales y que los diputados fueran electos a partir de esas 4 para que todos representaran al mismo número de ciudadanos, porque tiene razón, un diputado de Cabañas representa a un número por la población muy pequeña, muy diferente al de San Salvador o al de la Unión. Entonces no se está cumpliendo la Constitución. Por eso yo he insistido de que estos diputados son inconstitucionales, los anteriores también eran inconstitucionales, y todos, desde que la sala me dio la razón en el 2002, cuando yo presenté la primera demanda de inconstitucionalidad, desde que esa sentencia se dio hasta la fecha, todos los diputados han sido electos inconstitucionalmente. Ok, todavía tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, amigo. ¿De dónde nos habla? De aquí de Soyapango. Ok, el micrófono es suyo, hable. Bueno, óigame, primero felicitarlos por el bonito programa que tienen ustedes, ¿verdad? Y felicitar al vicepresidente también, porque tenemos un buen presidente y un vicepresidente. Yo lo único que quiero decirles es de que aquí en el Canal 21 ha estado René Cuartillo Cuadra y Chavis Ándale y Guillermo Gallegos hablando de los préstamos, ¿verdad? De que le han negado al presidente porque él no lo ha cumplido con lo que la Asamblea le ha prometido. Ha dicho de que tiene que dar todo lo que ha gastado en la pandemia, ¿verdad? Y entonces Guillermo los ataca, que por qué no fueron ayer a la reunión que lo convocó el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y ellos dicen que no, porque ¿de qué sirve que ellos hubieran ido si el ministro y el presidente están mintiendo en el pueblo? Dicen ellos, Chavis Ándale y René Portillo Cuadra, ¿verdad? Y entonces el señor Gallego le enseña todo lo que se hablaron ahí,
con transparencia, todo lo que el ministro de Hacienda les dijo y les dio escrito. Pero ellos estaban renuentes ahí en Canal 21, ¿verdad? Yo lo estaba viendo y estaba viendo los dos programas, pues. ¿verdad? Pero yo el Canal 23 es que veo más hoy aquí en la casa con mi familia, porque yo sé que allí dicen la verdad y nadie llega a mentir, ¿verdad? Porque nosotros estamos con el presidente ahí, porque todo el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Yo lo que quiero hacerle una pregunta al vicepresidente, permítame. ¿Cómo puedo hacer yo como pensionado que estoy por invalidez? ¿Verdad? Yo tengo un hijo que tiene como 6 años que no trabaja y no haya. ¿Cómo puedo hacer yo para que él pueda acceder a un trabajo digno? Porque yo ya no puedo trabajar por mi enfermedad, que soy un paciente renal, ¿verdad? Y mi pensión que me dan es poquito, pues solo es para mi pago de taxi que voy a la diálisis 3 veces por semana. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Quiero que me haga una respuesta al vicepresidente. Ok, amigo, ahí ya va a tomar nota y ya le contesta. Vamos a ver si todavía logramos una o dos más. Pero vale la pena porque no solo es el caso de él. ¿Sí? Son una gran cantidad de personas que están urgiendo de trabajo. Y uno de los compromisos, como te decía al principio, además de generar la seguridad ciudadana en el control territorial, era la creación de oportunidades de empleo para que los jóvenes no tengan que salir. Supongo que el hijo de él es un joven, como dijo él, de 30 años, que está en esa categoría de los niní, ¿verdad? Que eran casi 500,000 de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Entonces, a ese sector es que le estamos apostando, pero necesitamos que se liberen los fondos para generar toda esta actividad económica de recuperación, porque recordemos una cosa, los únicos que pueden generar riqueza y generar empleo son los empresarios, es el sector privado, y por lo tanto necesitamos mover a ese sector. Y no estamos hablando del sector privado de las grandes empresas, estamos hablando de las medianas, las pequeñas y las microempresas, porque en esa pirámide, esta es la gran base de donde se genera empleo. Por eso queremos alimentar económicamente a este sector de micro, pequeños y medianos empresarios, porque esos son los que van a crear empleo y a generar la riqueza. Y ahí es donde Bandesal está jugando ese papel fundamental, pero necesitamos que nos desbloqueen los fondos desde la Asamblea Legislativa. Ok, vamos a la última llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos sintoniza? Sí, de Houston. Ok, el micrófono es suyo, hable, amigo. Sí, caballeros, buenos días. Primero, quiero expresarles la tristeza porque nosotros en el exterior no podemos votar, ¿verdad? Y entendemos quiénes son los culpables, no, de eso no hay preocupación. Ahora, yo quisiera felicitar al presidente, al vicepresidente y a todos sus ministros, porque hoy tenemos un gobierno que los ministros no son de escritorio. Hoy ellos andan en el campo, andan trabajando por el pueblo, y eso es lo que nos agrada y que sabemos que están con nosotros. Ahora, yo lo que no entiendo por qué los periodistas cuando ellos, los diputados, dicen con su doble moral, hemos aprobado 3,000 millones para el gobierno. Nosotros entendemos que pueden aprobarlos, pero que no están ratificados ni que los han destinado a que sean transferidos los fondos. Nosotros entendemos muy bien eso y ellos no nos van a engañar. Ahora, la doble moral que tiene el FMLN de decir que tenemos régimen. Si tuviéramos un régimen como los que ellos apoyan, creo que estuvieran felices ellos, ¿verdad? Porque ellos apoyan a Venezuela y apoyan a Nicaragua. Entonces nosotros no tenemos un régimen. El hecho de que los medios de comunicación como que existían antes no son comprados, y eso es lo que nos hace feliz, que hoy hay más transparencia, y pues que sigan adelante y que Dios los bendiga. Gracias, amigo, muy amable por llamar. Vicepresidente, pues si se nos quedó algo, aunque sea en un minuto, que quiera decirle a la población que lo está viendo, y a ver, pues las llamadas ahí simplemente van en orden, entrando, y ese es el sentir de la población. Pues que seguimos conectados, y como dice nuestro amigo desde Houston, y le mando un saludo a toda la comunidad de Houston, empezando por el alcalde, que nos recibió de manera excelente, nos demostró su apoyo. Le pedimos que reconozca el DUI de los salvadoreños como un documento oficial de la ciudad de Houston. Nos prometió que lo iba a someter al Consejo,
porque muchos de nuestros compatriotas que están allá sin ningún documento no pueden ni siquiera abrir una cuenta en el banco, sacar una licencia. Con el reconocimiento del DUI les permitiría acceso a todos estos servicios. Entonces el alcalde fue muy receptivo. Lo mismo, un saludo al director de la policía de Houston, ¿verdad? Art Acevedo, que fue un magnífico anfitrión, reconoció a nuestra comunidad salvadoreña como una de las comunidades más proactivas, trabajadoras, honestas y ejemplo en la comunidad, y a todos los amigos en Houston que nos recibieron, ¿verdad? A Mario Díaz del aeropuerto, del proyecto del sistema de Houston de aeropuertos, y muchos otros amigos, y a nuestra comunidad, a María Díaz, a nuestras autoridades, la cónsul general, a los cónsules. Nos vimos con todos los cónsules de McAllen, de Laredo, del Paso, de Dallas, los vicecónsules, en fin. Creo que tenemos en Houston una buena posibilidad, y mi saludo hasta esta bella y noble ciudad. Ok, muchas gracias, vicepresidente. Nosotros hasta aquí llegamos, los esperamos el otro lunes a las 6:30 de la mañana en un programa más de Sin Filtros con Romeo Auerbach. Buenos días.